vamos a recordar juntos el tiempo de sequía que pasó Israel, que fueron literalmente 3 años en los cuales no llovió. Y esto fue porque el profeta Elías estuvo orando. ¿Recuerdan todos esa historia? Estuvo orando y puso a toda la nación de rodillas. Pero después de esos 3 años, Dios le dice a Elías que va a mandar lluvia. Entonces Elías vuelve a orar. Pero para que entendamos un poco mejor esta historia, te voy a invitar, por favor, a que abramos la palabra del Señor en Primera de Reyes, capítulo 18, del versículo 41 al 45. El libro de Reyes, capítulo 18, del versículo 41 al 45, y vamos a seguir tocando temas sobre esta porción de la palabra. Leo para ti. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y después, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel, y a la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Aquí es importante que notemos que en esta cita nos damos cuenta de ciertas cosas muy importantes. Elías le está dando una orden a su criado. Esa orden era: ve y mira. Mira lo que va a acontecer. ¿Por qué? Porque el Señor ya le había hablado a Elías y le había dicho: yo voy a hacer que llueva nuevamente. Pero para que esto suceda, Elías tenía que orar. Entonces Elías desde ese momento le creyó al Señor y le dijo: yo sé que lo vas a hacer. Se postra y le dice: en lo que yo estoy orando, tú ve así, mira hacia el mar, ve lo que está a punto de acontecer. Va el criado, no lo imaginamos, ¿verdad? Va corriendo y le dice: pues yo no veo nada, creo que no va a pasar nada. Entonces nuevamente aquí dice la palabra del Señor que ¿cuántas veces le dijo que lo hiciera? 7 veces. Quizás ya a la 4ª iba así: bueno, ok, voy a ir a hacerlo solamente para que Elías no diga que no lo quise hacer, ¿no? O bueno, ok, Elías, ¿qué crees? Te tengo la misma noticia. No ha pasado nada. Es la 4ª vez que voy. ¿De verdad quieres que siga yendo? Y Elías, yo me imagino, porque dice la palabra del Señor que estaba postrado, yo me imagino que se levantaba, lo volteaba a ver y decía: ¿otra vez? ¿Cuántas veces te dije? Va a la 5ª vez. Es hasta la 7ª vez que regresa el criado y le dice: espera, Elías, estoy como que viendo una pequeña nube del tamaño de la palma de la mano. Es muy pequeña la palma de la mano. Y entonces después de esta orden que le da Elías a su criado y él mira al mar, empiezan a suceder cosas increíbles. Y esta es una palabra clave, porque el Señor nos está diciendo esta noche, el Señor nos ha hablado como iglesia, el Señor te ha hablado como familia, ¿verdad? El Señor te ha hablado como individuo y quizás ya ni te acuerdas de lo que el Señor te ha hablado. Quizás muchas de esas palabras ya ni las recuerdas, quizás muchas de esas promesas inclusive ya están hasta bien guardadas en el corazón o ni en el corazón. Ya están solamente escritas en un papelito y quién sabe dónde está ese papelito.
que ya ni te acuerdas qué le pediste al Señor, pero el Señor sigue recordando, el Señor sigue acordándose de lo que tú y yo hablamos con Él. Y no solamente eso, de lo que tú y yo le hemos pedido. Y yo sé que aquí en esta noche hay personas que tenemos promesas reales y grandes de parte del Señor, pero que quizás a estas alturas no estamos viendo que esa promesa pueda hacerse realidad. Quizás hemos olvidado esa palabra o no la olvidamos, pero quizás creemos que ya pasó el tiempo, que ya no estamos en ese tiempo de poder recibirla, porque quizás la recibimos hace 7 años, hace 8 años, hace 15 años, o quizás la recibimos 1 año, o quizás tú recibiste una palabra hace una semana y ya ni te acuerdas, ¿verdad? Y estás como el criado de Elías, pues no veo nada, yo creía que saliendo de la iglesia todo iba a ser diferente. Yo creía que quizás saliendo de la iglesia y bueno, orando en la mañana del lunes, ayunando el martes, quizás leyendo la palabra de Dios el miércoles, el jueves viniendo a la oración y al estudio, el viernes nuevamente orando, el sábado al servicio, todo iba a ser diferente. Pero no es así. Realmente necesitamos creer lo que el Señor nos ha estado hablando. Y trágicamente el año ya pasó, ¿verdad? Se fue rapidísimo. Cuando estábamos trabajando mi esposo y yo en algunas cosas y veíamos que teníamos que hacer ciertos anuncios, decíamos, es que ya está el anuncio para nuestra cena de fin de año. Y decíamos, ¿cuándo llegó esta fecha? Así de que córrele, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué necesitamos? Porque pareciera que apenas hace, pues sí, unos meses, obviamente, fue, ¿verdad? Que estuvimos aquí, pero yo no sé si fue mi percepción o estuvimos muy ocupados todo este año, pero se fue rapidísimo. Y creo que el que viene se va a ir muchísimo más rápido, porque el Señor está trayendo nuevas cosas y en esas nuevas cosas tenemos que trabajar. Y bien dicen que trabajando el tiempo se va rápido, ¿eh? Entonces yo creo que por eso este año se nos fue muy rápido, porque estuvimos trabajando muy arduamente. Entonces, regresando, quizás a estas alturas tú y yo estamos viendo solamente esa parte pequeñita o solamente recibimos esa promesa del Señor o esa exhortación, ¿verdad? O esa palabra de ánimo, esa promesa, no sé, solamente tú sabes, tú conoces lo que hay entre el Señor y tú, pero yo sé que hay gente que estamos así. Y quizás no es solamente tu caso. En la palabra del Señor, en algún momento el pastor nos predicaba que en la vida de Abraham hubo un momento en el que se le dificultó creer, porque él era hombre como tú y como yo. Él sentía como tú y como yo. Y para creer lo que Dios le había prometido, a él lo que le estuvo ocasionando mucho conflicto fue la incredulidad, fue el cansancio, la lógica, y quizás es con lo que tú y yo nos estamos encontrando. Aún a pesar de que hay palabra del Señor, muchas veces la lógica no nos permite que tú y yo entendamos lo que Él quiere, hacia dónde quiere llevarnos o lo que Él quiere hacer con nosotros. Porque pensamos, es que no creo que pudiera ser de esta manera. Creo que tiene que ser así porque yo ya llevo tanto tiempo en Él, entonces creo que debe de ser diferente. Entonces, de esa manera Abraham también se sintió y Dios lo ve y lleno de amor, así como a ti y a mí nos ve el Señor y le dice, a ver, ven Abraham, yo te he prometido muchas cosas. Tú has sido obediente porque saliste de tu casa y de tu parentela y llegaste al lugar que yo te mostré. Pero tú sigues, justo en este momento, empiezas a dudar otra vez porque no ves nuevamente que yo estoy contigo. Pero Dios es tan grande y tan amoroso que le dice, ven, sal. Y lo saca de la tienda donde estaba, como me imagino como tienda de campaña, y lo saca y le dice, ve el cielo. Y todos no sabemos esa historia. Y le dice, ve, ¿qué ves en el cielo? Y obviamente Abraham dice, pues veo estrellas hermosas. Todos hemos estado en lugares cercanos de aquí. Hace 14 años todavía en Playa del Carmen se veía así el cielo estrellado. Se veía hermoso. Ahorita ya un poquito ha menguado, ¿verdad? Esa parte. Pero cuando hemos ido a Campeche, cuando hemos ido a Mashcanú,
en la carretera venimos de noche y es increíble cómo se ven las estrellas. Parece que hasta las puedes tocar, es hermoso. Y eso mismo fue lo que el Señor le mostró a Abraham. Le dijo, ven Abraham, ¿ves todas las estrellas en el cielo? Y Abraham, claro que las veo, así como tú y yo podemos contestar, o sea, claro. Pues todo eso es tuyo y yo te daré descendencia, la cual será incontable. Lo que yo te he prometido lo voy a cumplir y ese será nuestro pacto. Cada vez que tú voltees a ver el cielo y veas las estrellas, recordarás que yo estoy contigo. Recordarás que yo no te he olvidado. Recordarás que yo he hablado contigo y cada palabra que ha salido de mi boca hacia ti se cumplirá. Entonces, en ese momento yo me imagino que Abraham tuvo un encuentro hermoso y se ha de haber quedado contemplando las estrellas toda la noche y agradeciéndole a Dios, adorándolo, exaltándolo, porque nuevamente la palabra del Señor venía a su vida recordándole que lo que Él le había dicho se iba a cumplir. Y no porque Él fuera consentido, sino porque había salido de la boca de Dios. Y si ha salido de la boca de Dios, no tiene por qué no ocurrir. Y eso lo tomó Abraham como un memorial de lo que Dios le había dicho y prometido. Y le dijo, cada vez que entres en duda, en temor, no dudes, mira al cielo. Y te darás cuenta que ahí estoy yo. Te darás cuenta que yo he hablado a tu vida. Y yo sé que cada uno de nosotros tenemos un memorial, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos algo que nos permite recordar que el Señor está ahí con nosotros. Muchos de nosotros podemos escribirlo, o muchos de nosotros tenemos una porción bíblica, o tenemos una imagen, y si no la tienes, creo que hoy es un buen momento para poder hacer algo así con el Señor y decirle, Señor, recuérdame, haz que yo recuerde que tú estás conmigo, que no me has dejado, que no me vas a abandonar, que sea lo que sea que tú me mandes a hacer, que sea lo que sea que tú me mandes a cambiar, tú estás conmigo para ayudarme, tú estás conmigo para fortalecerme, tú estás conmigo para levantarme. Y entonces es ahí donde tú y yo vamos a crecer en fe. Y es ahí donde tú y yo vamos a estar firmes en el Señor, porque no se llega a ese nivel de la noche a la mañana. Para poder tener esos encuentros con el Señor se requiere de comunión, se requiere de oración. ¿Qué es lo que hizo Elías? Elías escuchaba al Señor. Imagínate qué tremendo escuchar a Dios decir, pide que no llueva y no va a llover. Imagínate. Y después de cierto tiempo le dice, ahora pide que llueva para que yo mande lluvia. ¿Tú crees que no había más hombres y mujeres que buscaban al Señor con todo su corazón? Pero Elías era un hombre que oraba todo el tiempo. Elías era un hombre de comunión, un hombre que entonces podía conocer los deseos del corazón de Dios. Podía entender lo que él quería hacer. Y es por eso que con toda seguridad le dijo a su criado, ve y ven y dime qué es lo que va a ocurrir, porque yo aquí tengo un compromiso, yo aquí estoy orando, esto es lo primordial, pero el Señor no me va a dejar mal, el Señor va a cumplir lo que ha dicho. Imagínate qué tremendo. Y el tiempo que pasó para que Abraham recibiera todas las promesas que el Señor le había dado, y en particular una, que fue el nacimiento de su hijo, pasaron 25 años. Casi una vida, ¿verdad? Casi una vida. Imagínate 25 años en los que le dijeron, el Señor te va a dar descendencia, yo te voy a dar descendencia. Imagínate, en 25 años ya hasta se te olvidó, ¿ah? Ya lo que menos piensas es en lo que el Señor te dijo. Más bien estás buscando ahora qué te dice nuevamente. Pero a veces el Señor, yo esta semana le decía al Señor, ¿por qué has guardado silencio en ciertos temas? ¿O por qué ya no he escuchado tu voz en ciertas circunstancias? Y esto fue a lo que me llevó el Señor. Y me dijo, es que ya te lo dije. Tú ya tienes por escrito lo que yo voy a hacer contigo. Tú ya tienes por escrito lo que yo te prometí. Solamente cree, solamente ora, solamente búscame, porque lo que yo te prometí se va a hacer.
La que lo tiene que recordar eres tú. Y yo le decía, sí, Señor, pero es que es tan complicado porque parece que cuando me siento que ya voy ahí un poquito más recto, parece que llega tu palabra y me dice, no, por ahí no es, tienes que irte por aquí, ¿no? Y nuevamente entra el brazo y nuevamente entra la corrección, pero dentro de esa corrección también llega el brazo de amor y de cuidado. Y es lo que el Señor esta noche quiere hacer contigo y conmigo. Quiere que sepamos que su amor ha estado presente siempre. Siempre, en todo momento. ¿Cómo es que se puede tener la misma fe, la misma esperanza, la misma expectación por tanto tiempo? 25 años. Yo no sé. ¿Cómo es que se puede seguir esperando algo durante tanto tiempo sin que la respuesta llegue? Y la respuesta es que depende de hacia dónde y cómo tú y yo estamos viendo. Y lo que tú y yo estamos viendo está dependiendo de dónde estamos ahorita y qué es lo que estamos viviendo. ¿Qué tipo de comunión tenemos con el Señor? Ahí está la respuesta. No es ni el gran misterio, ¿verdad? Es que ¿cómo puedo adivinar o cómo puedo hacerle? A través de la comunión con Cristo, ahí está la respuesta. Cuando tú y yo tenemos comunión con el Señor, vamos a saber qué nos espera el día de mañana. Vamos a saber qué nos espera dentro de 5 años. Nuestro futuro está seguro en Él. No podemos despertarnos día a día diciendo, pues hoy no sé qué va a pasar, pero bueno, el Señor está conmigo. Tiene que haber algo en nosotros, porque estuvimos delante del Señor, con el Señor, que nos mueva a hacer algo diferente. Que nos recuerde lo que Él ha hablado con nosotros. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos ha hablado? Levanta tu mano. ¿Cuántos de nosotros tenemos promesas que aún no hemos visto cumplir? ¿Ya la olvidaste? ¿Se te ha olvidado en alguna ocasión? ¿O sigue todavía ahí? Quizás hemos perdido un poquito la fe, ¿eh? Hemos perdido un poquito el interés así y nos hemos resignado a decir, ya, ok, ya, lo entendí, Señor, está bien, ya. En ese momento quizás me dijiste eso para hacerme sentir bien y lo necesitaba, dio resultado porque hasta el día de hoy, hasta el 18 de noviembre, aquí estoy sirviéndote con todo el corazón. Gracias. Pero el Señor me decía, no quiero solamente que sea eso. Será una realidad en tu vida. Va a ser una realidad. Y tienes que recordarlo. Y tienes que volvérmelo a pedir como en el primer momento. Y otra vez yo así, no, Señor, ¿cómo crees? Si me desgasté mucho tiempo pidiéndotelo otra vez. O sea, ¿cómo? ¿No sería retroceder años? Y el Señor me decía, no. Tienes que aprender a ver la nube que se ha estado levantando. Pero como no has volteado a verla, no te has dado cuenta que yo he estado obrando. Y eso es una verdad. Pero lo importante de todo esto, como te comentaba, es la comunión que tú y yo tengamos con Cristo. Porque nos puede pasar que tú toda la semana tuviste comunión increíble con el Señor. Te sientes bien fuerte espiritualmente, animada, fortalecida, contenta, aunque las necesidades, preocupaciones, es más, hasta esa semana te enfermaste, pero no importó porque como estuviste con el Señor estás fuerte. Pero da la casualidad que momentos antes de llegar al servicio te encuentras con un amigo, con un hermano que no tuvo comunión. Hermano, ¿a dónde vas? A la iglesia, a darle gloria y honra al Señor. ¿Para qué? ¿Para qué? Estás enferma, quédate a descansar. Mira cómo te ves bien demacrado. No, ¿para qué? Mejor toma ánimo, vas a ir a dar lástima. No, y te van a empezar a preguntar y luego ¿qué te pasó? Y no, mejor descansa. Y entonces es ahí cuando nosotros mismos no damos oportunidad al Señor para que las cosas ocurran. Tienes que saber que el Señor es fiel y tienes que saber que el Señor es quien está manejando tu vida. Ya se nos ha predicado mucho de esto. El Señor es quien maneja nuestra vida, amén.
Él puede hacer con nosotros lo que Él desea, amén. ¿Verdad que sí? Y aunque digamos que no, Él lo va a hacer. Entonces, solamente tenemos que tener eso en el pensamiento y en el corazón. Somos del Señor, le pertenecemos a Él, Él va a hacer con nosotros lo que Él desea hacer. Y para esto tú y yo podemos estar viviendo o podemos estar esperando bajo un techo como lo hizo Abraham literalmente, esperando a que llegue la promesa del Señor. Sí, Señor, aquí estoy, pues cuando tú quieras, cuando sea tu voluntad, porque tus tiempos no son mis tiempos, Señor. Tu tiempo es diferente al mío, Dios, ¿no? Y ahí podemos quedarnos. Eso sería tan terrible, porque puede venir el Señor y ni cuenta nos dimos. Ya llegó el Señor y vamos a estar en su presencia y le vamos a decir, oye, pero ¿recuerdas que tú antes de que me pidas cuenta, Señora, ¿recuerdas que tú me dijiste que ibas a hacer esto? Nunca llegó. Y el Señor nos va a decir, es que yo te quise decir a través de la comunión y la oración de qué manera y cómo iba a llegar, pero tú siempre te me adelantabas. O cuando estaba a punto de decírtelo, te enojabas, te desanimabas, te sentías y te ibas. Es como cuando estás hablando por teléfono, ¿no? Hola, sí, no sé qué, ¿cómo estás? Bien. Y de repente se corta la comunicación y tú sigues hablando y ya, quién sabe desde a qué hora se cortó la comunicación, ¿no? El Señor así como que, yo seguí hablando, pero tú ya no me quisiste escuchar lo demás. Y así como que, a ver, Nadezda, ¿a dónde te quedaste? Pero para llegar a ese Nadezda, ¿a dónde te quedaste? Pudo haber pasado ya bastante tiempo. Entonces necesitamos nosotros ver como Elías veía. Necesitamos esperar como esperó Abraham. Porque si no es así, dejaremos de tener fe. Pero si estamos mirando hacia el mar, si salimos a buscar la lluvia del lugar donde realmente viene la lluvia, veremos que una nubecita se empieza a formar, así como lo vio el criado de Elías. Porque Dios sigue siendo el mismo y Él cumple sus promesas. Y eso es algo de lo que Dios nos quiere recordar el día de hoy. No sé por qué hoy el Señor nos quiere decir esto. Recuerda que estoy contigo. Recuerda que no te dejaré. Recuerda que yo soy tu Dios. Y que así como te amo, amo a toda tu familia. Y que así como proveo para ti, voy a proveer para toda tu familia. Y eso es hermoso. Y no solamente llega bien al oído, es una verdad. Es una verdad la cual está en la palabra del Señor. Y esa verdad tú y yo la tenemos que recordar. Tenemos que tomar ánimo en el Señor. No estamos solos, no estamos peleando solos. Tenemos a Dios de nuestro lado, pero ¿sabes qué, amada iglesia? También tenemos al cuerpo de Cristo. También nos tenemos unos a otros para pelear juntos, para animarnos. Él está al cuidado de nosotros, de lo que Él ha prometido a nivel profesional, familiar, ministerial, se logrará. Y creo que este año fue un año de ver promesas resueltas en el Señor. El Teatro Holly, Vivir para Adorarte, nuevamente Escuela Bíblica de Vacaciones. Eso es algo increíble. Eso es algo hermoso. Quizás si tú acabas de llegar a la iglesia, esto pudiera parecer muy normal o pudiera decir, ay, pues qué bueno. Pero a los que estamos desde el inicio, cada cosa que ha sucedido este año ha sido una respuesta del Señor poderosa. Ha sido la manera que el Señor nos ha dicho, aquí sigo yo con ustedes. Porque en un momento mi esposo y yo le dijimos a Dios, si tu presencia no va con nosotros, no vamos. Si tu presencia no está con nosotros, no nos movemos. Y esa ha sido siempre nuestra oración. Y el Señor nos ha recordado y nos ha dicho, les recuerdo que yo estoy con ustedes. Si no, no se pudieran haber hecho tantas cosas, que al fin y al cabo fue el Señor quien las ha hecho. Y eso es un motivo para darle la gloria y la honra a Dios. Esto es lo primero que le dice Elías a su criado, ve al mar. Lo segundo que le dice Elías a su criado, lo vemos en el versículo 43. Él le dice, sube ahora y mira hacia el mar.
Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él se volvió a decir: vuelve 7 veces. Eso es lo que Elías le vuelve a decir. El criado no estaba viendo nada. El criado ya estaba desesperado, quizás como la mayoría de nosotros. Aunque estemos viendo hacia donde está el Señor, quizás a veces nos cansamos y dudamos de seguir esperando. Aunque tú y yo estemos aquí cada 8 días, la duda llega a nuestro corazón. Sería una mentira decir que nunca hemos experimentado la duda, ¿verdad? Mentiríamos. Pero el Señor, aunque estemos aquí, el Señor nos dice: solo quiero que te des cuenta que yo nunca me he apartado. ¿Se imaginan qué hubiese pasado si Elías, al ver a la primera oración no sucedía nada? Quizás cuando estaba postrado y le decía: ve a ver, y llegó el criado, no hay nada. Quizás Elías dijo: híjole, creo que me equivoqué. Bueno, está bien, la otra semana venimos a ver qué pasa. Elías dijo: no, Señor, tú me lo dijiste y hoy se cumplirá. Tú me lo hablaste y yo no me lo estoy imaginando. Será hecho en mi vida para testimonio de tu nombre, para que tu nombre sea exaltado, para que todos puedan ver quién es el Dios de Elías. Y lo mismo Dios hará contigo y conmigo. La gente podrá ver quién es nuestro Dios, quién es el Dios de este lugar. ¿Quién es el Dios de esta iglesia? ¿Quién es el Dios que gobierna tu vida? ¿Quién es el Dios que ha dado restauración? ¿Quién es el Dios que te ha sanado? ¿Quién es el Dios que está contigo? Elías fácilmente pudo haberse desesperado y haber dicho: sí, es cierto, no pasó nada. Creía que iba a suceder, pero será en otra ocasión. Fue entre la 6ª y la 7ª oración que hubo un pequeño cambio. Y dice el versículo 44 que la nube se comenzó a ver y era del tamaño de la palma de una mano. De repente el cielo se oscureció y comenzó a llover. El hacedor de la lluvia estaba mandando la lluvia. Y nuevamente nos podemos preguntar: ¿qué hubiese pasado si Elías hubiese dejado de orar? No hubiese ocurrido nada. ¿Cuánto tiempo llevas tú sin orar por esa petición o por esa promesa? ¿Cuánto tiempo? Porque a veces preguntamos y ayer esto confirmaba, platicaba con alguien y me decía: es que ¿hasta cuándo Dios contestará? ¿O por qué Dios no ha contestado cierta oración? Y me quedé pensando y estuve a punto de contestar, pero dije: no, mejor mañana en la predicación. Yo dije: quizás porque hemos dejado de orar, teniendo por en cuenta, y es un hecho, que Dios lo tiene en su mano y que Él lo va a dar. Él no necesita que tú y yo se lo estemos recordando, porque Él ya lo tiene. Tú y yo necesitamos recordarlo. Tú y yo necesitamos saber que ahí estamos. Tú y yo necesitamos recordar esas palabras, esas promesas, porque Él las tiene bien claras. Pero quizás tú no. Quizás tú no las tienes. Es fácil abandonar esas promesas y dejarlas atrás. ¿Qué sueño Dios quiere esta noche o en este tiempo? Resucitar en ti, en mí, como iglesia. ¿Qué es lo que Él desea hacer? ¿Qué milagro necesitas? ¿Qué oración has dejado de hacer? Quizás ya te fastidiaste pensando que no va a ocurrir nada y que así va a tener que ser siempre. Esta noche, aparte de que Dios nos recuerda que su amor está con nosotros, el Señor también nos está retando y nos está diciendo: ora nuevamente, ten comunión conmigo. Habla conmigo de eso. Aunque ya no quieras hablarlo, háblalo. Háblalo conmigo. Y te voy a volver a recordar lo que yo te he dicho. Porque no puede ser diferente. ¿Qué necesita Dios avivar en ti? Porque si algo necesita Dios avivar en ti,
Si algo necesitas que Dios haga en tu vida, esta noche es la ideal. Esta noche es la perfecta. Para que tú y yo podamos decirle al Señor, sí, yo sé que he renunciado, sé que he dejado de orar, sé que me he agotado, sé que me he desgastado, sé que me he conformado. Pero quiero volver a tomarlo, porque no quiero que pase otro año igual. Quiero que el próximo año la gente pueda ver a Dios haciendo milagros. Y deseamos con todo el corazón ¿por qué el próximo año, verdad? ¿Qué tal si antes de que termine este año el Señor nos sorprende con esas respuestas? Pero todo depende de cuánto tú y yo le busquemos. Y es tan absurdo porque teniendo la respuesta todo el tiempo, hemos dejado pasar años. Solo porque nuestra carne se opone al deseo de Dios. ¿Y cuál es ese deseo? Comunión, oración, santidad, intimidad con Él. Es más fácil decir hoy no puedo, hoy estoy cansado, a decir no importa, aún así cansado. Por eso es que hemos renunciado, por eso es que sin darnos cuenta nos hemos ido para atrás en ciertas promesas. Y no con esto estoy diciendo que estemos mal, no, porque como iglesia hemos avanzado bastante, hemos crecido mucho espiritualmente. Nuestros corazones se han forjado y Dios nos ha dado duro, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué pasa con lo personal? También hay cosas que tienen que resolverse. Hay cosas que aún no están resueltas delante del Señor en una forma personal y Dios quiere resolverlas. Dios quiere traer respuesta. El silencio de Dios no es el final de una oración, es solamente una pausa. Sentimos que estos son los tiempos en los que Dios empezará a responder esas oraciones, en donde sucederán esos milagros esperados. Es el tiempo en el que Dios hará volver, en el que Dios hará llover nuevamente, así como lo hizo cuando hubo sequía en Israel. Pero para que todo esto suceda, necesitamos perseverancia. Necesitamos ser perseverantes en lo que el Señor nos ha hablado, perseverar en oración, perseverar en ayuno, perseverar en comunión. Y es ahí donde nos frenamos y podemos detener todo. Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y tristemente en la semana, ¿cuántas veces no nos gana la carne, verdad? Pero eso es lo que, con esto nos tenemos que ir, iglesia. O oramos, o oramos. O buscamos al Señor, o lo buscamos. Con todo el corazón. Yo estoy deseosa de ver cómo Dios obra y cómo Dios obrará en la vida de muchos de los que aquí estamos. Yo estoy deseosa y nuevamente expectante de los milagros que el Señor hará en este lugar. Porque habemos casos especiales aquí, muy especiales. A veces no quisiéramos ser tan especiales, pero somos especiales. Y el Señor lo hará. Y cuando yo estaba preparando esto, estudiándola, leyendo la palabra del Señor, eso es lo que nuevamente venía a mi corazón. Esa emoción, esa expectativa, ese cosquilleo, esa sensación que solamente la puedo sentir cuando veo a mi esposo. Maripositas en el estómago. Y eso viene del Señor, porque el Señor quiere darnos lo mejor. Y Dios me decía, ¿por qué renunciaste? ¿Por qué? ¿Porque ves que ya está pasando el tiempo? No, si estás en la mejor etapa. Y es lo mismo para ti. Estamos en la mejor etapa para que ocurran los milagros del Señor. Estamos en el mejor tiempo.
Ya hemos cambiado. El Señor nos ha dado duro. El Señor nos ha exprimido como naranja, ¿verdad? Y de esas veces que quieres hacer un jugo solo con 2 naranjas y las exprimes y las exprimes y las exprimes para que de menos se llene un vasito ahí. El Señor así nos ha hecho a muchos de nosotros durante este año, ¿verdad? Nos ha agarrado con todo y nos ha dado fuerte. Por eso el Señor esta noche te dice, yo estoy contigo y yo lo volveré a hacer. Yo lo voy a volver a hacer. Sucederán esos milagros como lo hubo en ese tiempo. Necesitamos ser perseverantes. Perseverantes aún cuando no haya llegado la respuesta. Y aún necesitamos ser perseverantes cuando haya llegado la respuesta. Porque creo que si no ha llegado también es parte de eso. Porque en cuanto lo tengamos, se acabó el encanto, ¿no? Quizás eso nos ha mantenido hasta ahorita con Cristo. O nos ha mantenido en cierta manera, ¿verdad? Con un deseo o con una expectativa. Pero el Señor es bueno. El Señor es bueno con nosotros. Necesitamos ser perseverantes en lo que estamos haciendo, en lo que le hemos pedido al Señor. Y para que todo esto se cumpla y podamos ver el inicio de esa nube como lo vio el criado de Elías, es a través de la oración. Repite conmigo, oración. ¿A través de qué van a llegar esas promesas? ¿A través de qué va a llegar la respuesta? ¿A través de qué va a llegar la fortaleza a tu vida? ¿A través de qué va a llegar el ánimo? ¿La fe? ¿Y cuántas veces oramos? ¿Oración? No, ya no. Necesitamos retomar ese tiempo con Cristo. Elías estaba orando. Tú y yo no tenemos por qué dejar de orar, y mucho menos en estos tiempos. 25 años esperó Abraham. ¿Cuánto tiempo llevamos tú y yo? Solo alguien que me conteste así rápidamente, ¿cuánto tiempo lleva alguien esperando algo de parte del Señor que aún no ha llegado? ¿Cómo? 5 años. ¿Quién da más? 8. ¿Alguien más? 12. 17. ¿Quién da más? Avi, ¿cuánto tiempo? 20. Wow. Ya casi ya estás como Abraham. Imagínate, ¿no quisiéramos ver ya esas respuestas? Yo anhelo con todo mi corazón ver esas respuestas, pero ahora de una manera y con un propósito diferente. ¿Sabes para qué? Para que puedas ver a Dios a través de esa promesa. Ya no será solo para calmar mi corazón, ya no será solo para volver a verme en sueños, ¿verdad? Sino será para que tú veas que hay un Dios real y poderoso. Para eso serán cumplidos los milagros. Para eso será hecho la palabra del Señor en este lugar. Y así será con tu vida, los que hemos esperado 17 años, 5 años, 7 años, 20 años, 8 años. Así tiene que ser. Porque en todo esto será para darle la gloria y la honra a Cristo. Y creo que sabremos, desde el momento saber que viene de Él. Porque para lo que a nosotros es imposible, para Dios es posible. Y cuando ocurra nos daremos cuenta que viene de Él, que fue posible solo a través de Él. Necesitamos volver a esos momentos. No te canses, no te desanimes. Toma la autoridad de Cristo y levántate en esa área, en esa petición, en ese deseo, en ese milagro. Y mientras eso sucede, comenzaremos a experimentar a Cristo de una manera más profunda. ¿Y sabes por qué? Porque esto será a través de comunión y oración.
es importante y es obvio que cuando tú y yo estamos orando y buscando al Señor seremos transformados. Entonces tenemos la seguridad de que seremos beneficiados de todas las maneras. Porque en lo que Dios está preparando ese milagro, tú y yo estamos buscando al Señor con todo el corazón. Y mientras eso está pasando, estamos cambiando, estamos siendo restaurados, estamos siendo fortalecidos, nuestra fe se está plantando más firme, ¿verdad? Y cuando llegue la respuesta, estaremos firmes, seguiremos firmes. Necesitamos buscar de Él y solamente de Él. Recuerda, solo necesitamos de Él porque en Él está la sanidad, en Él está la vida, en Él está nuestra economía, en Él está todo lo que somos. Muchas veces pedimos solo sanidad, pero no pedimos de Dios. Y el que da la sanidad es Cristo. Entonces necesitamos pedir más de Cristo. Más del Señor, porque si pedimos más de Él, todo lo demás está resuelto, porque de Él proviene todas las cosas. Cristo lo llena todo y Cristo es en todo. Y con esto estoy terminando. Generalmente consideramos que la Biblia, que al leer la Biblia y el orar son cosas diferentes. Pero Dios nos ha dejado la palabra para que tú y yo la escudriñemos, la leamos, la amemos con todo el corazón. Y no solamente eso, para que la llevemos en práctica. Porque si no, es bien fácil leerla, ¿verdad? Pero ponerla en práctica es lo complicado. Ponerla en práctica es donde se empiezan a dificultar las cosas. Pero Dios nos habla a través de la Biblia. Y la oración es nuestra manera de responder. ¿Sí crees que el Señor te habla? ¿Sí sabes que el Señor te habla? ¿Que Él te quiere responder? ¿Que Él quiere darte la seguridad que necesitas? ¿Sí lo sabes? Esta noche tenemos que recordarlo. Es necesario que retomemos la oración juntos. Dios nos lleva a un nivel mayor y Él nos está dando la dirección y todo lo que necesitamos, Él lo suplirá y Él nos lo dará. Él avivará esas promesas a través de la búsqueda que tú y yo tengamos de Él. No olvidemos que estamos aquí con un propósito. Cada uno de los que aquí estamos tenemos un propósito bien claro en el Señor y puntual en Él. Que no se te olvide. Levantemos la vista cuantas veces tengamos que levantarla, porque va a llover, iglesia. Porque Dios hará llover nuevamente, porque esa bendición llega. Y creo que aún con toda la situación y problemática, podemos decir que estamos muy bendecidos, ¿verdad? Podemos darle gracias al Señor por cómo Él ha mostrado su misericordia, su amor y su favor hacia nuestra vida. Pero yo quiero más, porque hay cosas sin resolverse todavía. Y yo quiero ver cómo se resuelven. Yo quiero ver cómo toman el cauce. Yo quiero comprobar que la palabra de Dios se cumple en todo el tiempo. Pero para eso yo tengo la responsabilidad de buscarle con todo el corazón. Yo tengo la responsabilidad de hablar con Él, de buscarlo. Si yo quiero una respuesta, la tengo que buscar. Cuando tú quieres hablar con alguien, ¿qué haces? Marcas. Así de sencillo es. Pero a veces creemos que es tan complicado o tan aburrido. Pero cuando te das cuenta que a través de la oración Dios empieza a hablarte, vas a querer pasar horas ahí, en la presencia del Señor. La sequía termina. La sequía termina y terminará para esta iglesia. La sequía termina para nuestra vida. La sequía termina para nuestro ministerio.
La sequía termina, es tiempo. Ministerios fructíferos serán dados en este lugar. Y cada ministerio que Dios ha levantado en esta iglesia es fructífero en el nombre del Señor. Pero no dejemos de orar hasta que llueva. No bajemos los brazos. No bajemos los brazos. No importa cuántas veces tengas tú que levantarte y voltear al cielo. No importa. Lo que tú y yo tenemos que hacer es ver que esa nube se ha empezado a formar. Y solo tú vas a saber distinguirla. Nosotros no podremos decirte cuál es esa nube. Solo tú sabes de qué manera podrás darte cuenta que se ha empezado a formar. El Señor te la mostrará. El Señor te dirá cómo.